Gracias, Señor, gloria a tu nombre. Bendito eres, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor. Gracias al Señor. Le damos gracias. Qué hermoso lo que estamos pidiendo al Señor, ¿no? Que nos llene con su espíritu, ¿no? Tanto necesitamos de eso, hermanos. Amén, en este tiempo. Yo siento, Rolito, la presencia donde hay dos o tres en mi nombre. Amén. Dice, Gloria a Dios. yo lo estoy sintiendo, hermano. Amén. Y no muy bien, que si este bueno, Dios lo sabe. Amén. Yo siento, acá en mi casa también. Amén, amén. Gloria a su nombre. Gracias, Señor. Y que el Señor es fiel y cumple sus promesas, hermanos. Amén. Y si venimos con esa fe a la casa de Dios, lo vamos a sentir. Amén. Aunque no lo veamos, Él está. Amén. Gloria a su nombre. Me quedé pensando en la alabanza que cantó Silvina, las palabras de esa hermosa alabanza. Y quería compartir la segunda epístola del apóstol San Juan, la segunda carta. Amén. Vamos a leer desde el principio. Es una de las cartas más cortas del Nuevo Testamento. Algunos dicen que es esta, la segunda, otros dicen que es la tercera, porque la tercera tiene más versículos, pero tiene menos palabras. Amén. Pero no importa. Dice la palabra al anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros, está para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Gracias, Señor Padre, yo te alabo, te bendigo, te doy gracias por estar hoy un día más aquí en tu casa, por habernos permitido llegar hasta ti, bendito Dios. Y te pido que nos estés hablando a través de tu palabra, Señor, que esta palabra clave hondo en nuestro corazón, Señor, y andemos conforme a tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, en el precioso nombre de Jesucristo, y te damos gracias. Amén, amén y amén, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. Los invito a tomar asiento. Bueno, aquí está el apóstol San Juan. Se calcula que esta carta la escribió entre el año 85 o 95 después de Cristo, unos años antes de recibir las revelaciones del Apocalipsis, amén, del último libro de la Biblia. Ya era anciano Juan, amén. Cuando falleció se calcula que tenía unos 100 años, amén. Fue el último apóstol en partir, amén, en dormir en el Señor. Y él mismo se identifica como el anciano. Y cuando habla la señora elegida, algunos creen que da a entender que Juan dirigió la carta a una mujer piadosa que se llamaba Quiria, que significa señora. Pero también otros interpretan que le está hablando a la iglesia, ¿no? Tanto la primera carta como esta segunda, como la tercera, tienen mucha similitud, ¿no? En la primera carta, Juan está hablando a la iglesia en sí, ¿no? Afirmando que Dios es luz y la fe en Él, ¿no es cierto? La confianza que tenemos que tener en Él cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, cómo nos tenemos que
manejar en el amor, andar en el amor, vivir en el amor del Señor, ¿no? Y hablando de en qué consistía el amor, ¿no? No que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Una hermosa carta para la iglesia. Y esta carta, como algunos piensan que también fue mandada a la iglesia, ¿no? Como esposa del Señor, ¿no? Como elegida del Señor. Y la tercera carta va dirigida al anciano Gallo también, que era un hermano en Cristo. Tiene mucha similitud una carta con la otra. Pero acá Juan se está presentando como el anciano y el amor que tenía él, ¿no? El discípulo amado, ¿no? El amor que tenía hacia aquellos que realmente confesaban la misma fe, ¿no es cierto? Que conformamos esta familia de Cristo. A sus hijos, a quienes yo amo la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Creo que este es el amor que tiene que resaltar, ¿no? Entre cada uno de los hijos de Dios, aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo, ¿no? Y dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Amén? Jesús se presentó como yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿no? Esta verdad, como decía hoy la hermana, ¿no? Sentimos que el Señor está con nosotros. Esa verdad tiene que estar con nosotros aquí en la iglesia, pero tiene que estar en nosotros, tiene que permanecer dentro nuestro, ¿no? Esa presencia divina a la cual le tenemos que abrir la puerta cada día de nuestra vida de par en par para que el Señor se quede ahí con nosotros, ¿no? Y tengamos esa hermosa comunión que podemos disfrutar como hijos de Dios, ¿no? Aquellos que hemos creído, ¿no? Permanece en nosotros y dice, y estará para siempre con nosotros. Promesa de Dios, ¿no es cierto? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Pero tenemos que tener ese corazón dispuesto, como comentaba, ¿no? El hecho de que, está bien, venimos a la casa de Dios y venimos con ese propósito. Vengo a la casa del Señor porque me voy a encontrar con el Señor, lo voy a alabar, lo voy a bendecir, voy a hablar con Él, amén. Voy a recibir de Él, me voy a llenar de Él, amén, y voy a seguir disfrutando de Él en mi casa, en el trabajo, por donde ande, ¿no es cierto? Esta es la llenura, ¿no? Que nos promete Dios, ¿no? La plenitud de aquel que todo dice lo llena en todo, amén. La presencia divina en nuestra vida. Y Juan tenía esto en su corazón. Juan tenía esto en su corazón. Aquel que recostó su cabeza en el pecho de su Señor en la última cena tenía esto, ¿no? El amor de Cristo en su corazón, en sus venas, y lo transmitía, ¿no? Se lo transmitía, en este caso, a esta señora elegida, ¿no? Y se gozaba en el Señor, dice, sea con vosotros gracia, misericordia, paz, la gracia, ese favor inmerecido de Dios, ¿no es cierto?, derramado sobre las vidas, esa misericordia que se renueva cada mañana sobre nuestra vida, ¿no? Y que realmente trae paz, sosiego al alma. Cuando recibimos esa gracia, esa misericordia de Dios, tenemos paz en el Señor. Una paz que no la da el mundo, hermanos, amén. Una paz que solamente la puede dar el Señor. Mi paz os doy, la paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da, ¿no? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿no? Esta es la promesa de nuestro Señor. Amén. De Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Esto no lo puede negar nadie, salvo aquellos incrédulos, aquellos que dicen Dios no existe, esos necios, como dice la palabra, que dicen que no hay Dios. Entonces, lamentablemente se pierden esta bendición en el Señor. Y dice Juan, mucho me regocijé, porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Y a mí esta palabra alguno siempre me replicó en la cabeza, ¿no? A veces no todos los hijos de Dios andan en la verdad, ¿no? Sea que sea dirigida a la iglesia, sea que sea dirigida a una persona en especial con su familia, muchas veces no todos nuestros hijos están en la verdad, ¿no es cierto? Algunos están ahí con un pie en las cosas de Dios, con un pie en las cosas del mundo, otros les cuesta creer, recibir. Bueno, esto no nos tiene que asombrar, sino lo único que nos tiene que hacer es mantener firmes en el Señor, ¿no es cierto? Porque tenemos una promesa de Dios, ¿no? Una palabra que cuando el carcelero vio que Pablo se había libertado de las cadenas y sabía que le correspondía la muerte, a lo mejor porque el preso se iba a escapar, le digo, no, bueno, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Amén?
Una promesa de Dios. Creemos, y aquellos que creemos, aquellos que tenemos esta común fe, aquellos que tenemos la verdad dentro nuestro, tenemos que mantenernos firmes en el Señor. ¿Ven? Para que aquellos que tenemos en nuestro corazón, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, un día se aferren al Señor de todo su corazón. Y descansamos en esto. ¿Amén? Dios lo va a hacer, hermanos. ¿Amén? Por amor a nosotros. ¿Amén? Por amor a nosotros. Dice, algunos de tus hijos están andando la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y le da un ruego, Juan, ¿no? Dice, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido al principio, que nos amemos unos a otros. ¿Ven? Que nos amemos unos a otros. Lo que agregó el Señor Jesús a esto es, como yo os he amado, ¿no? Ese mandamiento. Dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y toda la palabra, hermano, todos los profetas. ¿Amén? Que amemos al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como el Señor nos ha amado. Perdonando nuestros pecados, recibiéndonos tal como éramos, como estábamos, amén, así, ¿ven? No tomándonos en cuenta nuestros pecados, y se entregó por nosotros para que podamos recibir esta salvación tan grande. Este es el amor, ¿no? ¿Y qué es el amor? Acá lo define Juan también. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos, que estemos en la voluntad del Señor, amén. El verdadero amor incluye la obediencia a los mandamientos de nuestro Señor, ¿ven? El que me ama guarda mis mandamientos. Obedecemos la palabra de Dios, nos sujetamos a su voluntad. ¿Ven? Tenemos libertad para hacerlo. Antes no teníamos libertad, estábamos atados por el enemigo. Pero ahora tenemos verdadera libertad en el Señor. Pero esta libertad no es un libertinaje. Esta libertad es para poder sujetarnos a la voluntad de Dios, a obedecer sus mandamientos. Y el Espíritu Santo, aún en nuestra debilidad, nos ayuda, hermanos. Amén. Para que podamos cumplirlos. Amén. Entonces no tenemos excusa, no tenemos excusa como hijos de Dios para caer, hermanos, amén. Si caemos es porque en algún momento nos hemos descuidado, amén. En algún momento miramos hacia otro lado, amén, en lugar de mirar a Cristo, en lugar de permanecer en las cosas de Dios, amén. Este es el mandamiento, que andéis en amor, ¿ve? Que vivamos este amor, amén, que lo compartamos, amén, que lo experimentemos en nuestra vida, y a través de nuestra vida, ¿ven? Que vayamos contagiando a los demás, a aquellos que tenemos alrededor, ¿no? Como vosotros habéis oído desde el principio. Y ahí sale a hablar de engañadores, que ya en ese tiempo salían, ¿amén?, a predicar la palabra, pseudos apóstoles, amén, pseudos enviados de Dios, que a lo mejor ni conocían la palabra, ni tenían el Espíritu Santo, y quizás lo hacían por alguna ganancia deshonesta, van a saber por qué. Pero algunos que negaban que Cristo había venido en carne. Y por ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque por ahí todavía hay algunos que se presentan como hijos de Dios, ¿no es cierto? O que predican de las cosas de Dios y no reconocen al Señor como el único y suficiente Salvador, ¿amén? Lo toman como un hijo más de Dios, ¿no es cierto? Como un judío elocuente, como un hombre que podía hacer milagros, pero no como el Hijo de Dios, el Hijo, no un hijo más, el Hijo de Dios. Dios mismo, hermanos, amén, la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un mismo Dios, amén. No lo toman como el único y suficiente Salvador. Entonces tenemos que tener cuidado, porque conocen mucho de la palabra, y hasta nos pueden enredar a aquellos que a lo mejor no están firmes en la verdad, ¿no es cierto? Que no conocen todavía todas las cosas del Señor, y podemos caer en ese engaño, ¿no? Dice, mire, acá Juan dice, mirad por vosotros mismos, no piensen, mediten, miren, estén atentos, ¿no es cierto? Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo, ¿no? Estos verdaderamente se habían extraviado, no perseveraban en la doctrina, en las enseñanzas de los apóstoles, en las enseñanzas de Jesús, y lo importante, como hijos de Dios, que perseveremos, como dice acá en el versículo 9, no persevera en la doctrina de Cristo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Tenemos que afirmar nuestra vida en la verdad, hermanos, amén, y la verdad está aquí en la palabra de Dios, amén. Todo aquello que está en contra de lo que dice el Evangelio, mire, usted examínelo todo, amén, pero retenga lo bueno,
¿Amén? Si está en contra de las enseñanzas que dio el Señor, está en contra de las enseñanzas que dieron los apóstoles, está en contra de lo que dice la palabra de Dios, deséchelo. ¿Amén? No lo retenga, deséchelo. También lo va a escuchar, porque por ahí vamos a escuchar muchas cosas en este tiempo que la tecnología está tan avanzada, ¿no es cierto? Uno escucha, pero mensajes por todos lados, ¿no es cierto? Y llamados por todos lados. Bueno, usted escúchelo, pero preste atención a lo que dice la palabra del Señor. Si hay algo que no está acorde a esto, deséchelo, afírmese en la verdad, persevere en la doctrina de Cristo, persevere en la enseñanza que nos da la palabra de Dios. Por esto tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que meditar en ella, tenemos que pedirle a Dios que nos hable, que nos enseñe. ¿Ven? Esto es lo que tenemos que ver. Escuchamos la palabra, escuchamos el mensaje. Señor, a ver, esto no lo entendí. ¿Amén? Pero te pido que me lo reveles. ¿Sabe que Dios lo revela, hermanos? ¿Amén? Se lo va a revelar a través de las cosas hechas, a través de lo que vive a veces cotidianamente en el mundo. Yo muchas veces al principio, cuando conocí al Señor, tenía hambre de la palabra, me quería llenar de ella, pero había cosas que la leía y no la entendía, decía, bueno, esto no lo entiendo, ¿qué será? ¿No? Y lo ponía en oración, y después vivía cosas donde Dios me hablaba y me decía, ves lo que yo te digo, mi palabra es esto, y uno se va entendiendo, va comprendiendo, va conociendo a Dios. Y sabe que esta es la vida eterna, hermano. Esta es la vida eterna que no tienen muchos en este mundo. Que conozcamos a Dios, el Padre, a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Esta es la vida eterna. Conocer las cosas de Dios, conocer al Señor. El pueblo de Dios cayó porque le faltó conocimiento. Que Dios nos ayude para que no nos dejemos arrastrar en este tiempo por cualquier viento de doctrina, sino que afirmemos nuestra vida en las cosas de Dios, en la verdad que nos ofrece la palabra de Dios. Amén. Y crezcamos en esta gracia. Tenemos que madurar en la fe, ¿amén? Tenemos que crecer. Y esto se recibe alimentándonos de la palabra del Señor. No hay otra forma. Amén. Nos alimentamos de la palabra del Señor cuando la leo, cuando la escucho, cuando presto atención a su palabra, cuando la retengo en mi corazón para que esa palabra dé el fruto para el cual es enviada. ¿Ven? Cuando usted escucha la palabra de Dios en esta mañana, tómela como palabra de Dios, no como palabra de hombre. Yo me puedo equivocar, amén, pero trato hasta lo que entiendo de predicar lo que dice la palabra del Señor, amén, para que usted se afirme en esto. Y entonces eso va a hacer que perseveremos en la sana doctrina, que crezcamos en esta gracia y que no caigamos por cualquier error, porque por ahí se escuchan tantas barbaridades, ¿no? Evangelios nuevos, amén, la vida de Jesús, poniendo en tela de juicio la vida de Jesús, amén, lo que hizo Él con su vida, que Dios nos libre, es una herejía todo esto, amén. Y no caigamos en ese error, amén. Y si alguno dice, viene a vosotros, nos trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Había muchos evangelistas itinerantes en ese tiempo, amén, que iban de un pueblo a otro llevando la palabra del Señor porque era mandato del Señor. Entonces algunos evidentemente estaban errados. Bueno, entonces a estos que vienen, ni por cortesía ni por nada, no los reciban, porque si no van a participar de sus malas obras. No, dice, déjenlo. Uno cuando vea la próxima carta, la de Gallo, Gallo era un hombre hospedador que justamente recibía a esas personas que iban predicando la palabra del Señor, pero aquellos que se conducían en la verdad, ¿ven? Y los recibía en su casa y los acompañaba y los apoyaba para que pudieran seguir adelante. Es la obra misionera, ¿no? Porque de otra forma, ¿cómo uno puede llegar a otras partes del mundo, ¿no? Hay iglesias que realmente tienen ese don de Dios y apoyan la obra misionera para que realmente hombres, mujeres salgan, ¿no? Donde mande el Señor para seguir predicando la palabra del Señor. En ese tiempo, bueno, era cosa común, amén, verlo. Pero había algunos que estaban errados. Bueno, esos que estaban errados, déjenlo, no lo reciban. Y termina la carta Juan diciendo, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pero quería ir a ellos a verlos, ¿no? Y me quedé un poquitito escuchando lo que cantaba Silvina, ¿no? Dice, quiero escuchar tu dulce voz, Señor, que me alienta al caminar, tu voz que calma mi dolor y me da fuerzas para amar. Quiero aprender a obedecer tu palabra, quiero aprender a obedecer.
Esto, ¿no? Ese es el amor, que obedezcamos sus mandamientos, ¿no? Tu palabra guardaré, atesorar esta palabra en nuestro corazón, ¿no? Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. Claro que pueden venir tiempos difíciles, ¿amén? Cuando uno lee la tercera carta enviada a Gallo, ¿amén? Uno ve, comienza presentándose Juan también como el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad, este amor que brotaba, ¿no? Del cuerpo de Juan, ¿no es cierto? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Quién no quiere esto, no? Prosperado en todas las cosas, aún en las materiales, en las espirituales, ¿no? Pero esto no quiere decir que no vengan situaciones a nuestra vida, ¿no? Porque uno piensa a lo mejor esto y dice, bueno, entonces a un hijo de Dios nunca le va a pasar nada. No, pueden venir tiempos difíciles, como se estaba cantando. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. ¿Ven? Dios no nos promete un camino de rosas, pero promete que va a estar con nosotros siempre y va a tender su mano para levantarnos, para sostenernos, para bendecir nuestra vida, para darnos las fuerzas que necesitamos, amén. Esta es la promesa de Dios, amén. Y sigue diciendo en esta tercera carta, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Es esto, vivir en la verdad, andar en la verdad del Señor. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. No mantenemos esa verdad que tiene que permanecer dentro nuestro. Que seguía cantando la hermana, el amor de muchos se enfriará. Que Dios nos libre de esto, ¿no? Que Dios nos libre. ¿Ven? Porque esto lo dijo el Señor Jesús. Por haberse multiplicado justamente la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. La consagración no existirá. ¿Ven? El afirmar nuestra vida en las cosas del Señor, en entregar nuestra vida, consagrar nuestra vida, dedicar nuestra vida al Señor, ¿ven? Para amarle, para glorificarlo, para servirle, para predicar su palabra, ¿ven? Esto no existirá, unos pocos quedarán. Que podamos ser esa manada pequeña, hermanos, amén, ese remanente fiel que siempre se guardó el Señor a lo largo de toda la historia, ¿ven? Ser remanente, los poquitos de Jacob, amén. Esa manada pequeña, porque el Señor a esa manada pequeña le dice, no temáis, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. ¿Eh? Que Dios nos ayude. Yo quiero formar parte de eso, ¿no? De esos pocos que pagando el precio irán declarándote, Señor, adorándote, quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Hermoso, hermoso. Creo que esto encierra lo que tenía Juan en su corazón, que quería compartir y que quería afirmar en la iglesia, ¿ven? En la iglesia, en las familias, ¿ven? Uno cuando sigue leyendo esta tercera carta a Gallo, lo pondera por ese amor al Señor y por ese amor a la obra del Señor, ¿amén? Pero también, al final, amén, habla de alguien que se opuso a esto. Por eso digo, algunos de los hijos a veces fallan, ¿cierto? Algunos, inclusive de los miembros de la casa de Dios, fallan. ¿Ven? Dice en el versículo 9 de la tercera carta de Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Había algunos que se creían más que todos, amén. Y que se pensaría que a lo mejor tenía toda la sabiduría del Señor y que era elegido del Señor, amén. Se oponía a una de las palabras del apóstol, ¿no? De que era el siervo de Dios, amén, del que igual sería su pastor, amén. No nos recibe, dice, no lo voy a recibir. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las horas que hace paloteando con palabras. Él no lo maldice ni nada, pero dice, bueno, cuando llegue, palabras malignas contra nosotros, amén. Uno que se oponía y encima hablaba mal de los siervos de Dios, amén. Dice Juan, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. No cumplía, ¿no es cierto?, con los mandamientos del Señor, ¿no? Y a los que quieren recibirlo se los prohíbe. Bárbaro ¿no? Bárbaro. Y bueno, muchas veces nos vamos a encontrar en la iglesia con personas así, amén. Hermano Ricardo, con perdón, te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿No? Pero como
critiqué a mi hermano. Y naturalmente a mi compañera de mirada me dice, Antonio, no seas así. Pero yo digo, mira, yo pienso que mi padre no se va a enojar conmigo. Ojo, te digo como que soy y tengo derecho a equivocarme, por supuesto. Y digo, porque yo trato de defender a mi padre. Muchos dicen, y yo amo a Dios, que amo a esto, que a aquello, que yo. Y no sé, todavía, el otro día habíamos como 15 acá en esta iglesia. Y hoy somos 4 o 5. ¿Qué pasa con nuestros padres, con nuestros hermanos que nos vienen a su casa? Porque yo a la casa de mi padre voy a venir así caiga piedra. Me pongo parado y vengo igual. Porque primero están nuestros padres, y siempre nuestros padres, y siempre nuestros padres, y después va a mi familia. Quiero que me respondas, hermano. ¿Dios me va a castigar por criticar a mi hermano yo? No, el tema que no lo tendría que criticar. Usted tendría que orar por ese hermano, amén, para que realmente despierte en él esa sed, esa hambre de venir a la casa de Dios, amén. Después cada uno tiene, van a saber, uno no sabe los pormenores de cada familia, entonces es difícil, amén. Esta persona, evidentemente, que estamos hablando, se oponía directamente a través de las palabras, amén. Una cosa es a lo mejor oponerse a la palabra de Dios, a lo que uno está predicando, a lo que está diciendo, y otra cosa es faltar o no venir a la casa de Dios. Puede haber distintas circunstancias, ¿no? Y no todos tenemos este nivel de fe, hermano, eso hay que pensar. Perdón, hermano, porque dice, no, no es la boca arriba. No, yo nunca me la boca arriba. No, primero están nuestros padres. Sí, no, sí. Hoy estoy cansado porque esto, no, primero están nuestros padres. Y después, bueno, les pido perdón a todos. No, pero tiene razón, pero lo que pasa es que... No, en estos casos hay que orar para que Dios acomode los tiempos también. Hay casos que uno conoce de familias que tienen algunos contratiempos, entonces uno entiende muchas veces por qué no están. Y a veces yo tampoco lo entiendo por qué no están. Pero Dios sabe todas las cosas. ¿Amén? ¿Usted de dónde viene? ¿De dónde viene? De 500 caras. Y hay varios hermanos que están acá haciendo caras. Bueno. Que Dios me perdone, por favor. Bueno, que usted siga. No. Usted siga haciendo lo bueno. Usted siga viniendo a la casa de Dios, amén, como lo hacen los hermanos que están acá también presentes, amén. Esto es lo que tenemos que hacer, amén. Tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer lo que Dios nos pone en el corazón, amén, y punto. Y lo demás tiene que despertar a esto, ¿no? Tiene que despertar a esto para que realmente afirme sus corazones en las cosas de Dios, amén. Porque separado de él nada podemos hacer y después se nos hace más difícil enfrentar la vida el día a día. Pero esto es así, uno lo puede comprobar con su propia vida. Yo siempre lo repito como un ejemplo, ¿no? Yo de la casa de Dios nunca me fui sin una bendición, ¿ven? Y esto es lo que me ayuda a mí para mañana, lunes, levantarme y seguir adelante, ¿no es cierto? En los caminos del Señor. Porque recibo el alimento, porque recibo el afecto del hermano, porque escucho la palabra de Dios, porque me llena el corazón, porque escucho una alabanza, como la que se cantó y me hace reflexionar en los caminos del Señor. Entonces, esto nos ayuda. Y lamentablemente aquellos que a lo mejor no pueden lograr esto por una razón o por otra, Dios lo sabe, amén. Es como que les cuesta más todavía enfrentar la vida diaria, ¿no? Pero que Dios nos ayude para tomar los buenos ejemplos, amén. Por eso digo, acá hay un mal ejemplo, amén. Dentro de la iglesia, dentro del seno de la iglesia, amén. Que acá era más terrible porque se oponía a lo que realmente se predicaba. Como lo vemos también cuando Pablo escribía a la iglesia en Corinto, ¿no? Cuando hablaba sobre la resurrección del Señor, amén. Y muchos hablaban entre sí, no hay resurrección de los cuerpos, no hay resurrección de los muertos. Y Pablo enfatiza, no, ¿cómo puede ser? No erren, están pecando, no se equivoquen. Y estaban dentro de la iglesia, amén. Por eso digo, que Dios nos ayude, ¿no? Tenemos el trigo y la cizaña crecen juntos, amén. Esto tenemos que tener en cuenta porque la palabra de Dios está escrita, pero el que ciega es el Señor, amén. No nosotros, amén. Tenemos que poner las cosas en las manos de Dios y a su tiempo el Señor llegará, amén. Y apartará a los cabritos de las ovejas, amén. Pero eso lo hace el Señor porque ve lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros somos limitados en este sentido, ¿no?
Y por eso no tendríamos que jugar, porque la palabra me dice: no juzgues nada antes de tiempo, amén. No juzgues nada antes de tiempo, porque después con la misma vara que medimos vamos a ser medidos, amén. Entonces, dejemos las cosas en la mano de Dios, oremos. Cuando surge una situación así, oremos. No lo veo a mi hermano, hace un tiempo que no lo veo, oro por ese hermano, aunque no tenga el nombre, lo pongo en las manos de Dios, amén. Oro. Y un día, como me pasa a mí, cuando veo la iglesia llena, digo: gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Porque uno escucha y ve que la oración contestada por el Señor y despierta en esos corazones el deseo de estar en su casa. Que Dios nos ayude. Amén. Sigue diciendo, y termino con esta carta: amado, en el versículo 11, no imite lo malo, sino lo bueno. Amén. Es esto, hacemos las cosas bien, bueno, gloria a Dios. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y dice: todos dan testimonio, y ahí lo nombra a Demetrio, ¿ve? Otro hombre que se comportaba en el Señor, aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Hay personas que afirman su vida en las cosas de Dios y cumplen la voluntad de Dios. Amén. Como nos podemos encontrar con otros que realmente erran, amén, se equivocan y muchos vuelven atrás, ¿no? Reniegan de la doctrina. Esto se veía en ese tiempo, hermanos, amén. No habían pasado 100 años, amén, del nacimiento de la iglesia, no habían pasado, amén. Ya se veía en ese tiempo. Cuánto más ahora, ¿no? Cuánto más ahora que pasó el tiempo. Así que Dios nos ayude para mantenernos firmes en la sana doctrina, para perseverar en la doctrina del Señor, para no enfriarnos, amén, para no enfriarnos, y para que esta palabra de Dios siga ardiendo en nuestro corazón y no dejemos de congregarnos, amén, como dice la palabra, como algunos tienen por costumbre, ¿no? Sino más cuando vemos que ese día se acerca, que el día del Señor se acerca, ¿no? Que como iglesia podamos estar unidos, que como familia podamos estar unidos, andando en la verdad y perseverando en la doctrina del Señor. Amén. Vamos a estar de pie, levante sus brazos, alábelo, bendígalo. Dele gracias, hermanos, dele gracias porque estamos aquí, en la verdad estamos aquí en la casa de Dios, este lugar que Él pensó, que Él preparó, que Él levantó, amén, de cuál es la cabeza, el fundamento, la piedra angular, Él es todo, hermanos, amén, que podamos salir de aquí llenos de su presencia, fortalecidos en los caminos del Señor. Bendito Salvador, gloria a tu nombre, gloria sean dadas a tu nombre, divino Rey. Gracias, Señor, gracias, Padre.